Qué gusto saludarlos, cómo nos bendice que usted sea parte de Punto de Reflexión. Damos gracias a Dios porque hoy iniciamos una nueva serie, Jesús el Yo Soy. Esta es una frase que repercute y nos traslada a Éxodo capítulo 3 cuando Dios le dice a Moisés, ve a mi pueblo y diles el Yo Soy te envía. Porque Moisés está preguntando, ¿y quién me va a enviar a esta misión para mis conciudadanos allá que están en Egipto en esclavitud? Y entonces la gran frase, el gran yo soy. En el Nuevo Testamento vamos a analizar a Jesús como el yo soy en diferentes circunstancias. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y vamos a ver y analizar esas frases y las funciones de cómo el Señor se presenta ante la multitud, reconociendo de que Él es el Dios eterno. La frase el yo soy se refiere a la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera también lo va presentando a la audiencia en diferentes facetas como el pan de vida, el agua de vida, el buen pastor, como la vid. Así que quédese con nosotros porque vamos a analizar en varios programas Jesús el Yo Soy. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. Estamos en el programa Punto de Reflexión, iniciando la serie Jesús el Yo Soy. Ya con nosotros el pastor Ever Vega. Él actualmente está en Iglesia Amigos, allá en San Pablo, Zacapa, en esta región calurosa, pero también con gente muy amable, gente fraternal, hijos de Dios que proclaman el Evangelio. Y en este primer tema Él nos va a ayudar con este tema que le hemos titulado Jesús, el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Bienvenido, pastor Ever, qué gusto tenerlo en el programa Punto de Reflexión. Muchas gracias, hermano Marvin. Para mí es un privilegio grande el poder estar acá en este maravilloso programa. La verdad que me siento contento y gracias por la invitación, siervo. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan. Deseamos que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Esta es la primera vez, hermano Ever, que estamos juntos en un programa, pues transmitiendo la palabra de Dios. En la región de Izabal también usted tenía un programa. De hecho, aquí en Amigos TV mantiene un programa, Palabras de Vida Eterna. De Vida Eterna. Actualmente él graba este tipo de programas, temas bíblicos, con invitados también que presentan temas muy puntuales. Y él nos está apoyando en estos momentos con temas bíblicos y teológicos. Jesús, el pan de vida. Él dice en la palabra, en Juan capítulo 6, vaya ubicándose en el texto de la palabra, Juan capítulo 6, verso 25 al 71, está el pasaje que vamos a ir analizando. Pero específicamente esa frase lo encontramos en el versículo 35. Dice así la palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El contexto, pastor Ever, nos habla acerca de que la multitud lo siguió porque previo a esta enseñanza había multiplicado para 5,000 personas pan y peces, se saciaron, y otras porciones de la Biblia dicen que no incluyó a los niños y a las mujeres. O sea que estamos hablando como de 10,000 personas aproximadamente de la provisión. Más tarde esta gente lo busca y entonces el Señor les enseña, yo soy el pan de vida. Sí, la gente pues estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Con ese interés de que les diera alimento, les diera comida, hermano. Pero una de las cosas muy importantes que debemos de comprender es que a Jesús, ¿verdad? Digamos, no le interesa tanto lo físico, sino lo espiritual. Por eso Él se presenta como ese pan que sacia el alma, ¿verdad?
siempre cuando Jesús hacía milagros, lo primero que él se enfocaba en el ámbito espiritual de la persona. De hecho, los judíos casi siempre las enseñanzas de Cristo las interpretaban de forma literal. Porque cuando él dice, el que no comiere mi carne y mi sangre, así es. Pero se está refiriendo al pan espiritual. Y él mismo dice claramente en el verso 51, lo voy a leer una vez más. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, refiriéndose a su cuerpo y su crucifixión, muerte en la cruz del Calvario, que trajo redención para la humanidad. Así es. Y es que también podemos entender, hermano, que por naturaleza el hombre tiene necesidad física, ¿verdad? Sí. Física, de alimento, de comer y todo. Pero el enfoque, ¿verdad?, de Jesús era más allá del alimento físico. De hecho, Pastor Ever, notamos que la gente llega porque vieron expectativas grandes en él. Lo vieron como un líder político, porque la palabra dice que después de que multiplicó el pan y los pececillos, la misma gente quería convertirlo en rey. Él se escabulle porque la gente lo está buscando para hacerlo rey, porque las expectativas de ellos así es, era convertirlo en un político que les daría una bolsa solidaria, como en el tiempo de Colón con la primera dama Sandra Torres, ¿va? La bolsa solidaria que todo el mundo va, está buenísimo. Algo así vieron al Señor como una expectativa en asuntos políticos que podía mermar el asunto material. Sí, la situación, digamos, de física de ellos, ¿verdad? Ellos querían seguir a Jesús porque habían visto el milagro y ellos se sorprendieron y vieron como una oportunidad para saciar su hambre, ¿verdad?, física. Y dijo, bueno, aquí está bueno la cosa, ¿no? Yo siempre digo, al Señor lo vieron como un panadero, con fines políticos, pero también, de alguna manera, repito, para ser entendible, ¿va?, como una bolsa solidaria. Esto está bueno, seguir al Señor, eso me va a ayudar en aspectos financieros. Y hablando políticamente, voy a mencionar esto como una crítica constructiva. Casi siempre en Guatemala, cuando hablamos de sistemas políticos, la misma gente está acostumbrada, ya viene la época de política. Aquí vamos a aprovechar a sacar láminas, blocks, cemento. Ahorita vamos a aprovechar a todos los políticos porque todos quieren el voto. Y entonces va un político que va, ya sea como alcalde, diputado o como presidente. Y entonces la gente dice, a usted lo vamos a apoyar. No, hombre, si usted es buena gente, usted tiene buen plan. Llega el otro y la misma gente le dice, mire, estamos con usted, ya sabe, estamos con usted. Pero ellos están viendo en ellos qué beneficio sacar de esa situación. Y algo así vieron en el Señor. En la multiplicación de los panes y de los peces, al final dijeron, claro, este hombre puede ayudarnos en cuestiones financieras si lo convertimos en rey. Pero el Señor claramente los baja de la nube y les dice, no, el pan que yo doy es un pan espiritual. Así es. Y es que, hermano, analizar la situación de la humanidad, nos damos cuenta que desde tiempos bíblicos, hermano Marvin, el hombre le interesa más lo material, pues. De hecho, en el tiempo en el que estamos, la gente quiere el milagro, pero no quiere servir a Dios. Exactamente. ¿Verdad? No quiere servir a Dios. Pasa lo mismo. Esta gente seguía a Jesús por un interés personal, ¿verdad? Un beneficio personal, sacar provecho de la situación que Jesús había hecho ahí. Pero Jesús conoce el corazón de las personas y Él sabe la necesidad grande del ser humano. Y no solo sabe, sino que también Él puede suplir. Sí. Pero el hombre no ha entendido esa realidad de que necesita de Dios. Y también la palabra, Pastor Ever, nos manda también a hacer la comparación del maná. Porque el Señor lo que hace es, digamos, que la gente sabía acerca de su historia, porque habla del maná. Y luego el Señor dice, bueno, Moisés no les dio el verdadero pan. No dice que eso sea malo. No dice que en su momento eso fue pecaminoso. Al contrario, el pan material les muestra la provisión de Dios. No estamos diciendo que eso sea malo, pero si miramos a Cristo en cuestiones de un pan material que es cuestión financiera, yo quiero bajarlos de la nube y nosotros de igual manera nos bajamos de la nube, porque algunos querían seguir a Jesús y el mismo Señor les dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Los pajarillos tienen sus nidos y
y algunos animalitos tienen dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, la verdad que Jesús tiene que explicarles esa situación porque conocía la intención de ellos, ¿verdad? Sí. Conocía la intención de ellos. Y cuando hablamos del maná, hermanos, la verdad que es sorprendente cómo Dios proveyó el maná en el desierto para su pueblo. Y ahora Él se presenta, ¿verdad? Como ese pan, como esa solución, ¿verdad? Que puede mitigar la necesidad, ¿verdad? Del ser humano. Y así como Dios proveyó maná en el desierto, Dios también se está mostrando en esta ocasión como la solución también, ¿verdad? No solo física, sino también espiritual de las personas que le seguían, ¿verdad? No descartamos el asunto material, ¿va? Así es. Porque en este caso, hermano Ever ha tenido la experiencia de llevar bendición, al igual que su servidor hemos llevado bendición. Pero si uno enfoca el evangelio solo en eso, la gente no podría experimentar eso que estamos hablando. Nosotros vamos porque el resultado de nuestra fe en Cristo, no poniéndole obras, esa misma fe en Cristo nos lleva a llevar bendición al necesitado también. Entonces, Pastor Ever, en ese sentido, no estamos descartando la idea de que como iglesia o el mismo Señor no se interese por los necesitados. Pero Claro. hay algo más fuerte que el pan material. Claro, hermano. Y si vemos la historia bíblica, por ejemplo, la iglesia de los Hechos, dice que ellos partían el pan en las casas Exacto. y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que la labor, hermano, la labor social de la iglesia es muy importante, pero no solo, digamos, una bolsa es importante, sino también el predicar el evangelio, ¿verdad? Y que la gente pueda conocer de que el hombre sin Cristo, ¿verdad? El hombre sin Dios vive una vida de apariencia, Sí. ¿verdad? Porque digamos, su necesidad espiritual es eminente y necesita, ¿verdad?, tener un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? El mensaje céntrico es el pan espiritual, porque la necesidad más grande del ser humano es espiritual. De ahí se desvirtúa el ser humano porque las decisiones están en el corazón. Y el Señor claramente dice que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Que sale. Porque lo que sale del corazón, ¿verdad? Fornicación, adulterio, mentira, engaño. Entonces el problema está en el corazón del hombre. Hay una necesidad que solo Cristo puede llenar. Hay un hambre espiritual. Ahora, el Señor ubica cada cosa porque, por ejemplo, en el versículo 25 y 26 de Juan capítulo 6, dice así la palabra. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Los bajó de la nube. Así es. Lo habían buscado porque no tanto por la señal, el milagro de ver al Señor como Dios eterno, sino que se enfocaron en qué beneficios podían extraer del Señor. Y lo que menos ellos querían era el pan espiritual. Lo que hablamos, ¿verdad, hermano? Y por eso la palabra, hermano Marvin, nos dice a nosotros, más buscad primeramente el reino de Dios. Sí. Y su justicia y todo lo demás pues será por añadidura, pero lo que menos el hombre quiere es buscar de Dios. Y hablando acerca de la vida cotidiana, Pastor Ever, los 3 tiempos están bien marcados en cuestiones de comida. Y yo creo que el Señor en ese momento, en el contexto de lo que estamos leyendo de Juan 6, 25 al 71, previo a eso Dios hizo ese milagro. El Señor hizo ese milagro porque vio esa necesidad. Pero aquí viene la importancia de presentar un evangelio integral. ¿Qué piensa usted de que nosotros presentamos a Cristo como el pan de vida, que es lo céntrico? Y el Señor no está diciendo que solo en ese sentido nosotros vamos a predicar espiritualmente, porque en el Nuevo Testamento tenemos la verdad que después de nuestra fe en Cristo, una de las misiones de la iglesia es la proyección social. Eso lo tenemos evidentemente en la palabra, pero el Señor, como usted decía, conocía las intenciones de ellos
porque lo vieron con expectativas políticas, otra vez bolsa solidaria, y solo se quedaron con esa parte de Jesús. Entonces el Señor está aclarando que lo más importante, lo céntrico de su mensaje, es el pan espiritual, que Él sacia la vida de las personas, pero que también la iglesia debe entender de que esa parte material es necesario, pues, apoyar a la gente. Sí, yo creo, hermano, que es fundamental para alcanzar a las personas y predicar el evangelio, no solo con palabras, sino también con hechos, ¿verdad? Y la iglesia debe de proyectarse. Usted y yo somos testigos muchas veces de que muchas personas han llegado a la iglesia a través de mostrarles el amor. No, hermano, no lo hacemos con la intención, digamos, de acaparar la gente, ¿verdad? Sí. Pero hermano, con una bolsa de víveres que usted le regale a una persona, eso muestra mucho el amor de Dios hacia ellos. Y en la vida diaria yo le decía que la gente puede experimentar la bendición de que alguien puede ser una entidad espiritual, religiosa, no gubernamental, una ayuda. Pero eso se termina. Y siempre hay hambre, materialmente hay hambre. Hay hambre, desayuno, almuerzo, cena. Puede ser que alguien le lleve una su arroba de azúcar, de grano, y usted va a estar comiendo durante 2-3 semanas, pero luego va a sentir la necesidad otra vez. Hoy estamos acá con el pastor Ever, más tarde vamos a ir a compartir ahí un platillo porque el estómago nos llama a eso. Pero en la vida espiritual solo hay alguien que puede saciar esa necesidad, Así que el pan material no puede. Solo el Señor, pastor Ever, cuando la persona viene a Cristo. Y eso es lo que Cristo, hermano, quería que las personas comprendieran, ¿verdad? De que solo Él. Sí. Por eso Él dice, yo soy. Se presenta como la única solución alternativa para el hombre, ¿verdad? Que Él es el pan de vida. Así que Él es el pan de vida. Si has probado llenar tu vida, saciar tu necesidad espiritual en el mundo, quizás con vicios, con mujeres, con dinero, con poder, con fama, con estatus social, y sientes ese vacío, es porque el hambre espiritual solo Dios a través de Cristo puede hacerlo cuando vienes a Él con arrepentimiento, cuando reconoces que Jesús es el pan de vida. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Nos encontramos en el segmento Preguntas y Respuestas. Qué gozo saludarlos. Ya me encuentro con el pastor y consejero Elman Oliva Mata. Muchas gracias. Y por eso es propicia la pregunta, ¿qué es la consejería pastoral y la importancia que tiene en nuestras iglesias? Muy bien. La consejería pastoral es un acompañamiento para las personas desde la perspectiva espiritual, teológica, psicológica. Es un acompañamiento. ¿Para qué sirve? Bueno, hay personas que a veces pasan por alguna crisis, alguna situación difícil, y necesitamos ese consejo de la palabra del Señor, ese acompañamiento para ayudarle para que salga de esa situación, por muy difícil que sea, ya que la palabra del Señor dice en Lucas 1:37 que nada hay difícil para el Señor, nada es imposible para Él. Entonces las personas pueden atravesar alguna situación difícil, pero la palabra del Señor le da ánimo, fortaleza. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Busque consejería, busque un pastor, un líder con mucha sabiduría y que tiene esa base bíblica. He ahí la respuesta. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Quiero recordarles que estamos iniciando la serie Jesús, el Yo Soy. Esa frase maravillosa que nos habla acerca de la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo, coexistente con el Padre, el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Ellos coexisten desde la eternidad. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y en este primer tema lo estamos abordando con el pastor Ever Vega, Jesús el pan de vida. Él dijo claramente en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Verso 48, yo soy el pan de vida. Verso 51, yo soy el pan vivo. Hoy estamos trabajando este segmento porque el versículo 32 y 33, pastor Ever, la gente con el que Jesús está teniendo el diálogo, les dice, ¿qué señal nos das acerca de lo que tú haces, de las señales que tú haces? Entonces el verso 32 y 33 dice así de la siguiente manera. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea que la gente siempre está pensando en un pan material. Sí, y pensando en esto, hermano Marvin, yendo un poco atrás en la historia bíblica acerca del maná, ¿verdad? De cómo Dios en el desierto provee el alimento, ¿verdad? Físico para el pueblo de Israel, porque estaba quejándose de que los había llevado a morir al desierto. Sí, y Dios pues hace ahí, ¿verdad? Un milagro palpable y evidente al pueblo de Israel. Y dice la palabra que cada mañana, ¿verdad? Literalmente. Todas las mañanas. Llovía pan del cielo, ¿verdad? El maná. El lujo. y cada israelita pues tenía el privilegio de tomar la ración necesaria, ¿verdad? Ni más ni menos. Lo que la familia comía ese día, pues, ¿verdad? Y esto es sorprendente, hermano, porque no era una ración para un mes, sino que era diariamente. O sea, el pueblo veía, hermano, de cómo Dios día a día se manifestaba, ¿verdad? A favor de ellos, proveyéndoles alimento. Y es interesante cómo Jesús cita el pasaje del Antiguo Testamento, esa referencia histórica, porque versos 32 y 33 dice claramente, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Y el judío sabía que durante 40 años Dios dio la provisión para sus antepasados, para sus padres en el desierto. Algunos mencionan que era como hojuela, así dice, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, rica, dulcita, según algunos historiadores, comentaristas. Pero luego el Señor lo contrasta en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. O sea, hay un pan también que descendió del cielo. Y sabemos de que Dios envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el cielo. Se humanó. Eso está claramente. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios utilizó a la Virgen María, fue el vaso que Dios utilizó para traer al Hijo de Dios. Nació en Belén de Judea en un pesebre, creció, ¿verdad? Al lado de su padre de crianza José, su madre María, hablando físicamente, y finalmente ejerce su ministerio, muere en la cruz, pero luego al tercer día Él resucitó, regresa al Padre, y desde los cielos Él va a regresar. Esta es una doctrina importante, pastor Ever, de cómo Dios envía a Jesucristo. Así como el maná que usted nos explicaba, también nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo. Y eso pues lo revela el evangelista Juan, ¿verdad? Cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio, ¿verdad?, a su Hijo unigénito para que todo aquel, y este es el punto clave, que en Él cree. Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué importante esto, porque Jesús, hermano, marcó la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay un antes y un después, y puede marcar la historia personal de cada individuo si éste pues acepta, ¿verdad?, a Cristo como su Salvador personal. Y bueno, así como el Señor proveyó el maná en el desierto para el pueblo de Israel, pues Él también puede, ¿verdad?, mitigar esa necesidad espiritual, porque el hombre, hermano, digamos, necesita a Cristo, necesita a Dios en su vida, y el hombre sin Cristo, pues, el hombre sin Cristo no es nada.
no es nada. Y fíjese, Pastor Ever, que hablando acerca de esta comparación que estamos hablando del maná que descendió del cielo, Cristo descendió del cielo también. Fíjese que hubo gente que en el desierto recogió más de la cuenta, pero ese pan que recogió más de la cuenta se engusanó. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía la ración nada más. La ración diaria. La ración diaria, pero algunos se pasaron de listo, ¿va? Aquí acaparemos más a como podamos. Puede ser ambición o puede ser pereza. Así es. Pereza en el sentido, ¿para qué va a venir el otro día? Va, mejor acumulo más y me evito llegar otro día. O también, bueno, acaparemos más, ¿va? A ver qué sucede. Y notamos que la porción que ellos tomaron extra, según la palabra, se engusanó. Sabemos la ambición. Lo material, aquí es el primer punto de reflexión, Pastor Ever. ¿Qué será que la gente siempre ambiciona lo material? Usted citaba Mateo 6:33 de buscar primeramente el reino de Dios y notamos que el mundo sigue más lo material. Vemos el enfoque financiero, los afanes, me falta esto, me falta lo otro, y la gente está enfocada en lo material y en lo espiritual no quieren nada. Me decía una persona hace poco que platicábamos sobre el tema, pastor, y es que los compromisos, las situaciones, ¿verdad? De familia, el querer pues obtener algo terrenal, la gente pues vive en ese afán de día a día, ¿verdad? Y vemos que incluso hay personas que dicen, a mí no me alcanzó el día, ¿verdad? Qué exagerado. No me alcanzó el Qué día. Exagerado. Esa es la situación del ser humano. Y vemos, hermano, lo mismo, ¿verdad? Pasaba en los tiempos bíblicos, ¿verdad? La gente vivía en su propio mundo, en su propio afán. Y el problema, hermano Marvin, es que el hombre también se ha creído que es capaz de formar su propio mundo y se ha olvidado de que hay un ser que está vigilando sus acciones y de que un día también lo va a juzgar. Y por eso Jesús ve la condición y va más allá, ¿verdad? Ve la necesidad del ser humano y Él está ahí como la opción para mitigar esa necesidad, pero el hombre no ha entendido el propósito de Dios. Y el versículo 27, hablando acerca de esto que estamos hablando, dice, trabajad, no por la comida que perece. O sea, aquí que vemos un afán, el que usted menciona, o sea, lo material, las diligencias, o sea, el trabajo no es pecaminoso. No es pecaminoso, pero lo que el Señor trata de hablarnos es que primeramente busca el reino de Dios. Hay prioridades en la vida y la gente ha invertido prioridades. Lo espiritual, a ver si me queda tiempo, ¿va, pastor? Así es. Ay, si este domingo no estoy ocupado, voy a la iglesia. Ay, ahorita me sale un viaje, fíjate usted, no puedo. El negocio, el trabajo. O sea, Dios no condena el trabajo, sino las prioridades. Y notamos que Jesús lo dijo claramente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. O sea, en orden de prioridades, el Señor siempre coloca el pan espiritual. Porque, Pastor Ever, un corazón lleno del Señor vive en paz. Así es. Vive en bendición. Podrá faltarle algunas cosas, pero ya no va a ser aquello de, es que mi vecino tiene más que yo. Es que yo quiero tener lo que el otro tiene, no. Sino si el Señor está en nuestras vidas, o sea, lo tenemos todo. Entonces, si el pobre tiene a Cristo, es rico. Y el rico que no tiene a Cristo es pobre, dice el canto, ¿va? Así es. Entonces, el asunto aquí es que tenemos que trabajar, es cierto. Pero en orden de prioridades, Pastor Ever, siempre será buscar del Señor. Y cómo Dios tiene el cuidado. Yo voy a poner un ejemplo claro que me pasó a mí hoy. No tenemos muchas historias, ¿cierto? Pero es increíble cómo Dios tiene el cuidado de sus hijos. Y cuando usted y yo nos dedicamos a la obra, hay una palabra que yo siempre la he abrazado y dice, yo honro a los que me honran. Y qué importante, hermano. Por ejemplo, hoy yo vine hasta acá sin pagar ni un centavo. Bendito Dios. Imagínense, gracias a Dios. ¿verdad? Gracias a Dios. El del bus desde San Pablo a Zacapa no me cobró. Gracias a Dios. Viniendo de Zacapa a Chiquimula, había un hermano ahí que estaba allá en el bus. Bueno. Y cuando me dijo, pastor, ¿para dónde va? Yo le digo, voy a grabar el canal. Qué bueno. Y cuando pasa el cobrador, pues él ahí para el pastor, ¿verdad? Dios es bueno. O sea, Dios es bueno. O sea, de esa manera, hermano, Dios, ¿verdad?, provee para todas las necesidades del ser humano. Y necesariamente tenemos que dar ese equilibrio que estamos hablando, porque el Señor hace la comparación del maná que descendió del cielo y de Jesús que descendió del cielo, porque al final
lo material se termina. Y yo siempre digo, cuando una persona muere, ni el diente de oro se va a poder llevar. Así es. Pero el alma sí lo preparó en vida, no después de que está muerto físicamente. No, en vida es cuando nos preparamos. ¿Y cómo? El Señor lo enseña en el capítulo 6. Dice: el que cree en mí, el que se rinde a mí, el que obedece a mi palabra. Y qué tremendo, Pastor Ever, porque cuando una persona viene a Cristo, no solamente vive con propósito en la vida, sino que también el Señor dice vida eterna. Así es. Es decir, que trasciende la decisión en Cristo cuando nosotros estamos allá. Y yo le decía, tenemos que hacer un equilibrio, porque, por ejemplo, el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro. Y es interesante que la oración del Padre Nuestro se remonta a la historia de los judíos. Así es. A la historia del Antiguo Testamento, porque Él dice en la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día. Danos. No dice cada semana. Dánoslo hoy. No dice cada mes. La historia que usted menciona, qué bonito. El pan nuestro de cada día. Luego el apóstol Pablo, en una de las cartas, de igual manera, hermano Ever, coloca el asunto material de una manera correcta. Porque él dice, el apóstol Pablo: yo estoy feliz en la abundancia y me sé gozar en la escasez. En todo estoy preparado. Y luego él enseña la doctrina del contentamiento. Estar contento con lo que tenemos. Porque cuando estamos contentos con lo que tenemos, somos felices. Y en Proverbios dice, ¿verdad? El proverbista, ¿verdad? El que tiene esa sabiduría y lo plasma, dice: no me des riquezas para no olvidarme de ti. Sí. Pero no me des pobreza así extrema para que no te maldigan. Manténme del pan necesario. Entonces, cuando le ponemos ambición, Pastor Ever, es que yo quiero tener esta casa y sacrificamos la familia, sacrificamos no buscar del Señor. Y todo es el enfoque, como esta gente que decía, le dijeron: Señor, danos siempre este pan, y solo lo material. Entonces ahí perdemos el propósito. Sí, porque digamos, pastor, mire, el detalle es que la gente no estaba comprendiendo lo que Jesús quería enseñarles ahí. Correcto. Y eso se ve hoy en día también plasmado dentro del cuerpo de Cristo, pastor. La gente no está comprendiendo el verdadero propósito, ¿verdad?, por el cual Dios nos ha llamado a servir en su obra. Y por eso animamos a la gente que busque el Señor, busque el Señor. Así como trabajamos por la comida material, Cristo lo enseñó. Dice que hemos de trabajar por el pan de la comida que a vida eterna permanece, el cual lo da el Hijo de Dios. Trabajemos, claro que sí, trabajemos. El trabajo es bendición de Dios. Pero en orden de prioridades, el Señor quiere verte como un hombre y una mujer transformada. Que sacies esa hambre espiritual que solo en Cristo podemos encontrar paz, bendición y saciar esa hambre espiritual. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Cuando vemos Juan capítulo 11, notamos cómo el Señor es intencional en todo. Vemos la narración acerca de lo que sucede con Lázaro. Lázaro va a enferma a tal punto que muere. Y Jesús no le llega a sanar. Es más, pasa 2 días antes de que él llegue y lo encuentra muerto. Pero quiero que veas esto, que es lo importante para mí hoy. Llega a la casa en donde vivía Lázaro, María y Marta. Personajes que, según los teólogos, eran de mucha alcurnia, con muchos recursos. Vivían a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaban ubicados en el lugar en donde, aún cuando eran los movimientos de la Pascua, aún cuando eran los movimientos religiosos y políticos, ellos estaban afuera muy acomodados. Pero también dice que llegaba consecuentemente a ese lugar y llegaba con todos sus discípulos. Tenían la capacidad económica para servirle al Señor. Tenían la capacidad para atender a otros porque vivían en este lugar, en Betania, en donde podían atender a los leprosos. Eran personas que se veían como fieles siervos del Señor. Pero quiero que notes un detalle muy importante. No importan tus recursos, ni tu ubicación, ni lo que puedas hacer por el Señor, por lo que Él te escogió. Él te escoge porque quiere mostrar su gloria en ti. Permite que el Señor siempre se demuestre a través de ti
por milagros y proezas, que se demuestre a través de ti de la forma que Él ha planeado. ¿Para qué? Para que sea exaltado en el todo. Y como con esta familia, la familia de Lázaro, sus hermanas Marta y María, quedaron para la posteridad, quedaron en nuestros corazones, y la historia siempre hablará de ellos. Y cuando te digo esto es, cuando sigues al Señor y le obedeces, Él hará que tu vida sea trascendental. Siempre atiende al Señor y el Señor hará contigo su plan glorioso. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Bendiciones a todos aquellos que se están incluyendo al programa Punto de Reflexión. Estamos trabajando la serie Jesús, el Yo Soy, y este primer tema presentamos a Jesús como el pan de vida. Él dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Verso 48, yo soy el pan de vida. Verso 51, yo soy el pan vivo. En este segmento vamos a hablar del verso 35 en adelante, porque estamos haciendo la comparación. En el desierto los judíos recibieron el maná que descendía del cielo, pero Cristo también dice que Jesús es el pan de vida, que descendió también del cielo. Verso 35 en adelante, Él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Antes de proseguir en la línea de pensamiento, hermano Ever, cuando hablamos del yo soy, esa frase, el yo soy, porque lo vamos a ir trabajando durante la serie. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor. Esa frase, el yo soy, analicémosla por un momento. Cuando hablamos de esto, hermanos, pensemos en lo que es la zarza, allá ese episodio de Moisés en el desierto, ¿verdad? Jesús se presenta ahí y Moisés le dice, si yo voy al pueblo y le digo quién me envió, ¿qué les diré? Entonces, ¿verdad? Le dice, diles, el yo soy te envió. El yo soy. El yo soy. Estamos hablando de un Dios, digamos, eterno, que no tiene principio ni tiene fin, que Él es antes de, ¿verdad? De la creación. Él es en Él, ¿verdad? Por Él fueron creadas todas las cosas. La existencia. La existencia de Dios, ¿verdad? Imagínense el nombre con el cual Dios se identifica y pidió a Moisés que lo anunciara ante el pueblo. El yo soy, me ha enviado. El que ha existido siempre. Y Jesús dijo algo también hablando de esto, hermano Marvin, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. O sea, el yo soy alude a la existencia, a ese ser que siempre ha estado ahí, siempre ha estado. La existencia nos habla de la eternidad. Es decir, que Él mismo participó de la creación. Así lo dice claramente Juan capítulo 1, verso 1, hablando de la persona de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es. Más claro, como yo digo, así en forma anecdótica, más claro como el agua de tamal, no hay en ese texto. Jesús es Dios. Él participó de la creación porque Él siempre ha existido. Antes de Él no ha existido otra cosa. Ya Él es el eterno, el que ha estado siempre desde la eternidad. Y a partir de Él fueron creadas todas las cosas con un propósito y un sentido. Bajo esa línea de pensamiento y explicación, ahora sí podemos analizar todos los yo soy de Cristo que Él se presenta con la gente. Hoy estamos en este tema y Él mismo dice, yo soy el pan de vida, la existencia eterna. Él dice, yo soy el que puedo saciar tu necesidad, pero hay una forma nada más. El que cree en mí. El que cree. Y me llama a mí la atención eso, hermano, porque, por ejemplo, si vemos el verso 51 analicemos. De San Juan capítulo 6, Jesús añade, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Dice. Amén. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Mi carne. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo de que el hombre y la mujer debe de entender de que no hay otro. Y Jesús dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo creo que más claro, como usted dice, no se puede, ¿verdad? La Biblia Y en este sentido voy a comentarles, no es suficiente
solo tener conocimiento de Jesús. No. Es necesario rendirle nuestra vida con voluntad, la espiritualidad, con todo el ser. Decirle, Señor, aquí estoy, tal cual soy, recíbeme. Alguno dirá, yo no creo que Dios pueda perdonarme. Usted no sabe en la situación que estoy. Bien, Dios conoce tu corazón. Algunos dirán, bueno, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que no necesito al Señor. Yo he sido obediente a mis padres, me he portado bien, he sido educado, sí, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Pastor Ever, algunos tienen cultura cristiana porque crecieron en la iglesia. Yo lo enfatizo cada vez que tengo la oportunidad, porque una cosa es cultura cristiana y otra cosa es creer, rendirnos totalmente a la voluntad de Dios en arrepentimiento. Y de hecho quiero aprovechar, Pastor Ever, cómo una persona puede recibir el pan de vida, es decir, a Cristo en su corazón. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la manera correcta como una persona puede recibir esa realidad y esa salvación en su vida? Bueno, primero el hombre debe reconocer que necesita de Dios, ¿verdad? Empezando por ahí. Necesidad espiritual. Necesidad espiritual. El hombre debe entender que necesita. Segundo, invitarlo a que entre. Porque de lo contrario, si el hombre no invita a Cristo, a Jesús, sí, ¿verdad?, a su vida, él no va a entrar. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, ¿verdad?, oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré. Invitarle, ¿verdad? Y tercero, hermano, confesar, ¿verdad? Sí. Confesar su pecado ante el Señor, reconocer de que le hemos fallado, que necesitamos de Él y que Él entre a morar a nuestra vida, ¿verdad? Como aquel publicano cuando está en el templo, lo que contó el Señor, ¿verdad? Está orando un publicano y un fariseo. Y qué bonito, ¿verdad?, la actitud del publicano, porque moralmente pues él abusaba de la función y de alguna manera pues había hurto, había pues un fraude en la función que él ejercía. Y él está consciente moralmente y él ni siquiera podía ver al cielo, sino se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Eso es creer en Cristo. Es reconocer mi necesidad, arrepentirme de lo que estoy haciendo, cambiar mi mentalidad y decir, bueno, Cristo puede ayudarme en esta situación. Él puede saciar mi sed. A esto se refiere porque, Pastor Ever, la gente conocía a Jesús. Así es. Pero no lo conocía desde una perspectiva eterna. Solamente como un político. Así es. Militar, con estructura política y que podía dar bolsas solidarias. Y la gente que tiene el enfoque material dice, usted está bueno, hay que seguirlo porque aquí hay que aprovechar porque otro me lo va a quitar. De hecho, algunos de sus discípulos, la mamá de 2 discípulos que eran hermanos, buscó al Señor en privado. Jacob y Juan, ¿verdad?, los hermanos. La mamá llegó y le dijo al Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, pero ya pensando en lo material, ¿va? Pon aún mi hijo a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y los demás compañeros, discípulos, se enojaron. Así es. Y el Señor los bajó de la nube. Otra vez les dice, va, ustedes saben que los reinos materiales se enseñorean, pero en mi reino no va a ser así. Otra vez, el Señor les habla del reino espiritual. Porque el que se quiere hacer grande en mi reino, será vuestro servidor. Y qué importante es, qué tremendo. Es reconocer eso, hermano, porque el hombre necesita. Y me llama a mí la atención ahí, hermano, acerca de que el maná era la ración de cada día. Sí. Y esto nos pone a pensar de que también cada día nosotros necesitamos de Dios. Sí. ¿Verdad? Constantemente. Constantemente, siempre, ¿verdad? De manera que en este punto del verso 35, él dice, yo soy el pan de vida. La manera como nosotros debemos de conocer esta realidad es que a través de nuestra búsqueda de Él, confesándole nuestros pecados y creyendo en Él, no solo cultura cristiana, no solamente conocimiento de Biblia, conocimiento de Jesús, no, es necesario rendirle nuestra voluntad al Señor y decirle, aquí estoy. Ahora, yo voy a trasladarles al versículo 52 y 53. Esto está bien interesante porque el Señor contrasta aspectos materiales con lo espiritual y los judíos no podían captar esa parte espiritual, esas verdades del reino de Dios. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo
le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Dios, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Termino. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y los judíos no entendieron esa palabra. ¿Qué piensa de eso? Sí, no entendían, porque Jesús les estaba hablando de asunto espiritual, Exacto. ¿verdad? Y ellos lo estaban tomando de una forma literal, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Ellos esperaban de que Cristo supiera su necesidad física y les diera pan, ¿verdad? Para que tuvieran ahí para saciar esa necesidad. Pero estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Si creemos y aceptamos a Cristo y mantenemos esa relación, ¿verdad? Porque hay que mantener esa relación. Claro. Y lo que usted decía es muy cierto, pastor. No es, hermano, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos de pastores, no por ser nosotros pastores, ¿verdad? Transferimos, sí, no. Ellos también tienen que tomar la decisión. Sí, la decisión de Cristo. Y al final, antes de irnos al corte, la gente que escuchó esas realidades espirituales del reino de Dios, Él mismo, Jesús mismo, presentándose como el pan de vida que sacia eternamente el corazón del hombre, le da propósito en esta vida y trasciende en la eternidad. Muchos de sus discípulos abandonaron al Señor. Mucha gente se retiró y dijo, bueno, yo creí que podíamos ver qué sacábamos de este hombre, pero las expectativas no fueron cumplidas en ellos y se retiraron porque vieron a Cristo como un político. De hecho, cuando Jesús habló de tomar la sangre, de beber la sangre, algunos interpretan que se retiraron porque ellos conocían también la ley y la sangre no se podía beber. Entonces las expectativas aún más, porque ellos lo enfocaban en forma material, se desenfocaron de quién realmente era Jesús. Y entonces algunos decidieron retirarse. Pero los discípulos también le dijeron al Señor, dura. Es esta palabra. Es esta palabra que tú les has dado. Y el Señor no anduvo con chaqueteos. Les dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, váyanse. Retírense, ¿no? Retírense. A veces, Pastor Ever, uno como pastor, uno es bastante manso. Y uno les dice, hermanos, hombre, sigamos adelante. Y uno va así como contemplando el asunto, ¿va? Pero fíjense que esta palabra del Señor es fuerte. Es fuerte. Y el evangelio es para valientes. Así es. El texto dice violentos, pero también se puede traducir como valientes, con firmeza. Y el mensaje que a veces damos, Pastor Ever, que emana de la palabra, dice, por mí lo está diciendo. Ay, el hermano, qué barbaridad, por mí lo está diciendo. No, es que la palabra de Dios confronta. Así es. Confronta el corazón, no diga, por mí lo está diciendo. Otros hermanos dicen, lástima que no vino el hermano, la hermana. Y peor cuando se habla del chisme, ¿no? Cabal hubiera sido para Juanita, ¿no? Empezamos a repartir, ¿verdad? Pero lástima que no diga eso. Diga esa palabra, ¿qué tiene Dios para mí? Yo la escucho, la retengo, pero ¿en qué me está confrontando? Y al final vamos a analizar en el punto de reflexión del siguiente segmento las palabras del apóstol Pedro cuando el Señor les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse. Así que no pierda la sintonía del programa y regresamos con esas palabras finales del apóstol Pedro. ¿Cuántos han pensado huir en el proceso? Nos olvidamos de aquel que dependemos. Comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, ignorando al que ha pagado nuestras deudas. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes? Que son más las cosas malas que suceden. Aprendemos a fijar nuestra mirada cuando vemos que no es como se esperaba, porque su plan y también su tiempo es perseverar, aunque parezca lento. Si Dios te lleva al desierto, es muy cierto que aunque te duela no te solo en el
confiar. Eso te quiere enseñar. No retrocedas, tan solo recuerda ese camino y cuál es su final y quién te vino a encontrar. Su amor debes valorar. Si te parece fuerte el sufrimiento, mira la cruz. Mira a Jesús que murió para que vivas tú. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes? Que son más las cosas malas que suceden. No aprendemos a fijar nuestra mirada cuando vemos que no es como se esperaba, porque su plan y también su tiempo es perseverar, aunque parezca lento. Si Dios te lleva al desierto, es muy cierto que aunque te duela no te dejará. Solo en Él debes confiar. Eso te quiere enseñar. No retrocedas, tan solo recuerda ese camino y cuál es su final y quién te vino a encontrar. Su amor debes valorar. Si te parece fuerte el sufrimiento, mira la cruz. Mira a Jesús que murió para que vivas tú. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos iniciando la serie Jesús, el Yo Soy. Este primer tema hemos presentado a Jesús como el pan de vida. Él mismo dice en la palabra, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Verso 48, yo soy el pan de vida. Y verso 51, yo soy el pan vivo. Al final nos encontramos con las palabras del apóstol Pedro. Nuestro invitado, el pastor Ever Vega, nos está apoyando en este primer tema. Dice así la palabra de Dios, versos 66, 67 y 68, para ir culminando pues este pasaje de la palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué piensa de las palabras del apóstol Pedro? Sí, Jesús, hermano, no obliga a nadie a seguirle, ¿verdad? Sino que el seguir a Cristo es libre. El hombre por sí solo tiene que decidir y tomar la decisión de servir a Cristo. Pedro había entendido eso. Sí. Pedro estaba convencido, porque eso es lo que pasa, hermano. Muchas veces, mucha gente se va de la iglesia, Se retira porque no tiene convicción, ¿verdad? Es que por la mirada del pastor por cositas pequeñas, ¿verdad? Pero cuando usted y yo estamos convencidos de servir a Cristo, no hay nada que nos pueda separar, como dijo Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy justamente crucificado, dice él, ¿verdad? ¿Y quién lo movía de ahí? Entonces, cuando tenemos esa convicción, saber de que el evangelio se trata de eso, de una convicción profunda, sincera, ¿verdad? Con Dios, y saber de que yo sirvo a Cristo no por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Sino por lo que Él es y lo que Él, también lo que ha hecho en mi vida, pero no tanto los por beneficios que podemos recibir de Él. Sino que, hermano, materiales. Y eso es lo que pasa. Mucha gente está en la iglesia también para ver qué recibe de Él, ¿verdad? Sino que la pregunta es, ¿qué doy?
Exacto. ¿Qué doy, verdad? Porque hay gente que busca al Señor como una sala de emergencia, ¿va? Está en un problema, en una dificultad, una enfermedad terminal, el Señor hace la obra y se olvidan de Él. Entonces reciben el beneficio o no tienen un enfoque claro, porque siempre lo espiritual será más importante que cualquier cuestión material. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Hay que trabajar, pero de manera fuerte, la comida no que perece, sino la que nos da vida eterna. Ahora, esto me hace recordar una persona que me dice, pastor, yo quiero seguir el evangelio, pero yo quiero seguir a Cristo, pero que no me venga ningún problema. Eso está difícil, le dije yo. Porque inclusive hay evangelistas que dicen, ¿verdad? Venga Cristo y todos sus problemas se le van a terminar. Y entonces la persona se convierte al evangelio, viene al Señor Jesucristo y en esos días vienen problemas, dificultades, entonces él se siente defraudado en la campaña, ¿va? Entonces a mí me dijeron que los problemas se me iban a terminar. No, lo que sí termina es el pecado. Porque el Señor quiere saciar tu alma con el pan que descendió del cielo. Así es. Dios mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario y a eso se refiere el Señor. Descendió del cielo, murió por tus pecados y Él resuelve tu pecado. Pero los problemas ahí van a estar. Pero hay una diferencia, Pastor Ever. Dios nos va a acompañar. No es lo mismo vivir la vida con los problemas, estar lejos de Dios, que enfrentarlos con la ayuda de Dios. Salmo 34, 19, si no estoy mal, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿verdad? Le librará Jehová. Amén. Entonces, esto quiere decir de que vendrán, mire, muchas diversidades, de diferente forma. Vendrán situaciones adversas a la vida del ser humano, pero Dios ha prometido ahí no su dejarnos, presencia, ¿verdad? su presencia. Pastor Ever, ¿cuál sería su punto de reflexión final para nuestra audiencia? Decirles a las personas, ¿verdad?, que nos sintonizan, de que Cristo está interesado en que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. Y cada vez que vemos los milagros de Jesús, lo primero que Jesús decía era: tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida hoy, mi estimado, perdonar tus pecados y que tú puedas tener una relación personal con Él. Mi punto de reflexión final es que el evangelio es integral. Dios pone en orden de prioridad, tal como Él lo enseñó en Mateo 6:33 y que el pastor Ever nos citaba ese pasaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. El contexto habla de pan, vestido, las cosas materiales que son vitales para este cuerpo material que se corrompe, que día con día se va envejeciendo. O sea, el Señor no descarta eso, pero pone en orden de prioridad el pan espiritual. Y el pan espiritual es Cristo. Él mismo dice claramente: el que no come mi carne y mi sangre, o sea, no puede tener vida eterna. Se está refiriendo al sacrificio de su carne, de su cuerpo. Y esto nos lleva a Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros, de todos nosotros, y en la cruz del Calvario Él hizo ese sacrificio. Ahí se cumple lo que Él mismo dijo a esta gente, a esta multitud. El pan verdadero es el que descendió del cielo, refiriéndose a Él mismo, y en una cruz murió por tus pecados. Ven a Él, porque Él es el pan de vida que puede saciar tu necesidad espiritual. Un saludo final, Pastor Ever. Que Dios les bendiga a todos y gracias, pastor, por la invitación. Estamos ahí para servirles. Gracias por atender la invitación. Y si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones. Hasta luego. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.